En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga y felices fiestas. Nosotros vamos a celebrarlas en el barrio de Queens, en Nueva York, en uno de los distritos de mayor densidad de población migrante en la gran urbe americana. Son unas navidades especiales para ellos, porque llegan bajo la amenaza de las grandes redadas que está ordenando Trump, y nuestro compañero Nicolás Lupo se ha acercado a esas calles de Queens, a su encuentro, a comprobar cómo van a pasar estas navidades. Además saltaremos a Chile, que tendrá, como sabéis, nuevo presidente. José Antonio Kast es la figura que lidera el regreso de la ultraderecha al poder en el país después de la dictadura de Pinochet. Se va a pasar por aquí nuestro amigo Alfredo Serrano para dibujar el mapa de América Latina, cómo queda, y en contra de las apariencias no está dominada, al menos todavía, por la derecha. Pero antes, como os decíamos, nos vamos a Queens. Este es el barrio de Jackson Heights, en Queens. Es una amalgama de sonidos, gente hablando en decenas de idiomas, también coloridos letreros que decoran las calles frente a la ensordecedora vía elevada del metro. De bono navideño de $100. En esta avenida comercial de uno de los barrios más diversos de la ciudad, con una mezcla de tiendas y restaurantes de docenas de orígenes diferentes, el ajetreo es constante en estos días previos a las fiestas. ¿Cómo va a pasar las navidades? Vamos a North Carolina, de mi hijo, y después vamos para Colombia. Ah, sí, se va a Colombia. Yo soy colombiano y él es puertorriqueño. Pero una gran parte de la población aquí desconfía. Prefiere seguir con su vida sin sobresalir mucho, viendo las noticias que llegan a lo largo y ancho del país de detenciones y deportaciones. Desgraciadamente no es lo mismo para una persona que tiene papeles a los que no tienen papeles, porque no pueden salir a la calle, claro, por miedo a que los deporten, ¿no? Ya sean trabajadores, transeúntes o incluso abogados de modestas oficinas locales, la gente aquí prefiere no hablar mucho. Estoy haciendo una historia para la radio española sobre las navidades. ¿Le puedo hacer dos preguntas muy rápidas? No, está bien. No, gracias, suerte. No en familia. ¿Por qué no? Porque no soy de este país, pero vengo... Este es Javier, o así prefiere que le llamemos. Es peruano, llegó al país hace unos 3 años tras una larga travesía por Centroamérica. 25 me toca trabajar, 24 sí pasar con amistades que conocí y pasar así en familia, porque ya son parte de mi familia mía acá, en mi país. Dice que añora mucho a su familia, a su mujer, a sus hijos, y especialmente en estas fechas. ¿Te da un poco de miedo? A veces, pero creo que miedo no tanto, sino yo me siento seguro en algo que hago y donde voy, y yo sé que mientras yo no haya hecho nada malo, no tenga con qué me puedan a mí buscar alguna falta, yo estoy normal. Esta calle comercial se llama Roosevelt Avenue y cruza Jackson Heights, que junto a Elmhurst y Corona es parte del triángulo migrante dentro del distrito de Queens. Si en Queens 1 de cada 3 residentes son nacidos en el extranjero, en estos 3 barrios la proporción asciende a casi el 70%. El presidente dijo que la gente que trabaja paga sus tasas y todo eso, gente buena. Y es que una de las principales razones del nuevo ascenso de Trump a la presidencia ha sido la caótica gestión de Biden en materia migratoria. Y las actuales políticas de Trump no solo dividen al país, sino también a la misma comunidad migrante. Se supone que hay que venir a eso, el 99%, porque el que viene a hacer sinvergüenzura sabe que en cualquier momento lo deportan o lo meten preso. Este es Fabio Antequera, colombiano, que tiene un pequeño puesto de frutas solitario en la esquina de la calle Roosevelt, y dice que pasará las navidades solo. ¿Cómo estamos hechos? Esta 6 por 5. Pero lo que más le preocupa, lo mal que va el negocio últimamente. Antes vendíamos 500, ya no se vende eso, ahora venden 80, 120. Es ahí cuando nos despedimos de Javier, el chico peruano. Estamos bien, o sea, no tan bien como uno quisiera hacerlo, pero tengo trabajo. Que justamente hoy está de compras navideñas. ¿Regalos? ¿Habrá algún regalo? Intercambio de regalos, lo que siempre se celebra así en cada trabajo, intercambio de regalos. Como amigo invisible. Amigo secreto. Muy bien, oye, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Suerte. Bueno, que se cuiden. Igual. Adiós. Gracias. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. I will rescue every city and town that has been invaded and conquered.
And we will put these vicious and bloodthirsty criminals in jail. We're going to kick them the hell out of our country as fast as possible. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha deportado a algo más de 600.000 inmigrantes. Pero es que hay más. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, casi 2 millones más se han ido por voluntad propia, en lo que ellos llaman, en lo que la administración Trump llama autodeportaciones. Esto que nos parece tan lejano, podemos estar más cerca de vivirlo aquí en Europa, porque aquí se está creando el marco legal para que algo así pase a este lado del Atlántico. Contra eso se están movilizando organizaciones como Red Acoge y nos acompaña su portavoz, Paloma García. Paloma, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, decíamos, Paloma, que eso que nos parece tan lejano, podemos tenerlo aquí dentro de muy poco, ¿no? O incluso ya se está produciendo. Quiero decir, Europa está creando el marco legal para que eso pues, pase aquí. Sí, efectivamente, eso es algo que ahora mismo no es lejano aquí en Europa. De hecho, es algo que lleva construyéndose desde el año 2021. No es algo tampoco nuevo, aunque esté saliendo ahora en las noticias, sino que desde el año 2021 se va construyendo pues una arquitectura de lo que sería la gestión migratoria a través del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que toca realmente 8 normativas, ¿no? Una de ellas es la de retorno, que es de la que ha habido noticias esta semana, pero al final todo este Pacto Europeo de Migración y Asilo lo que hace es consolidar un modelo de gestión migratoria que fundamentalmente se caracteriza por reforzar la seguridad de las fronteras, externalizar el control migratorio en terceros países y criminalizar a las personas que se ven forzadas a salir de sus países y realmente buscar protección en los países europeos. Precisamente esta directiva de retorno forma parte de todo este entramado y es un pacto europeo de migración y asilo que realmente tiene pues objetivos muy claros, ¿no? Tiene un objetivo de impedir que realmente las personas lleguen a Europa. Esto fundamentalmente lo están haciendo a través de la externalización de los controles migratorios en terceros países. Se les está facilitando recursos destinados a equipamiento policial, a vigilancia de las fronteras, a transferencia de inteligencia, asistencia técnica policial, precisamente para que países como pueden ser Senegal, Mauritania, Guinea-Conakry, pues estos países que son de tránsito, pues sea allí donde se bloquee realmente que esas personas puedan llegar a Europa. Y luego el segundo objetivo es que si logran llegar a Europa y llegan a nuestras fronteras, conseguir expulsarlas lo antes posible, que no se queden. Y ahí es donde se inserta precisamente esta directiva de retorno forzoso, que consiste en que cuando estas personas van a llegar a las fronteras, consiguen llegar a la frontera europea, se hace un triaje rápido, tienen 72 horas para definir si esa persona es solicitante de protección internacional o no lo es. Si es solicitante de protección internacional, lo que se está haciendo es, se introduce un elemento que es el país seguro. Hay un listado de países considerados seguros, entre los que está Egipto, Marruecos, Túnez, que realmente tienen graves deficiencias en materia de derechos humanos, pero son considerados seguros. Y si no son solicitantes de protección internacional, hay un retorno forzoso. ¿Qué es lo que sucede además? Que estos retornos son forzosos porque la persona no los acepta y que además pueden ser deportados a países diferentes a los de su nacionalidad. Se está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, yo he visto, por ejemplo, Paloma, que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, está encantada porque esto allana el camino a que puedan hacerse realidad sus centros de deportación en Albania, por ejemplo, ¿no? Los que la misma justicia italiana bloqueó precisamente porque no cumplían las leyes. Efectivamente, abre precisamente la puerta a que puedan existir estos centros y que a una persona, cuando llega a las fronteras europeas, precisamente en ese triaje rápido, lo que sea es deportada a países diferentes a los que tienen su nacionalidad. Para eso, ¿qué se está haciendo? Pues están haciendo acuerdos bilaterales con esos terceros países, se les están facilitando fondos europeos que son gestionados por los países europeos, precisamente para que esas personas no lleguen a los estados europeos.
Y este triaje del que me hablas, Paloma, en fin, normalmente, ¿cuál es el proceso? Quiero decir, esto lo agiliza mucho y ahí hay muchos riesgos, ¿no? De que, en fin, se rechace a gente que realmente tiene todo su derecho, ¿no? A acogerse al derecho de asilo. Sí, como dices, un triaje en 72 horas, desde luego, es algo de lo que más estamos denunciando y reclamando las organizaciones, porque somos muy conscientes de que no es viable hacer el acompañamiento que corresponde. Realmente en un triaje se tiene que garantizar los derechos de esas personas, tienen que ser informados, tienen que tener intérpretes, tienen que tener garantías de todo el proceso, tienen que tener asistencia jurídica, tienen que identificarse las vulnerabilidades específicas de esa persona, es decir, no está dirigido un triaje a ver si esa persona solicita protección internacional y entonces no la expulso, o sí que la expulso, ¿no? Tiene otros objetivos, precisamente esos triajes, y somos muy conscientes de que es imposible hacerlo en 72 horas cumpliendo realmente con las garantías de derechos. Desde las organizaciones sociales, desde luego, lo que estamos pidiendo es que se cumplan todos los procedimientos y que se garanticen los derechos. Dudamos que en 72 horas pueda cumplirse y tengan la capacidad de destinar los recursos necesarios para que eso se haga. Es muy difícil. Totalmente. Y desde luego es muy difícil identificar realmente personas que sean susceptibles de protección internacional, víctimas de trata, menores. Es muy complicado. Son personas que ya vienen con una larga trayectoria, han sufrido innumerables violaciones de derechos humanos en todo el recorrido. Muchas de ellas vienen con problemas graves ya de salud mental por todo el estrés sufrido. Entonces es muy difícil que de repente lleguen y se enfrenten y te cuenten todo, como para poder identificar y realmente hacer un triaje centrado más en la vulnerabilidad y en los derechos de las personas que en ver dónde tengo que expulsarla o dónde tengo que retornarla de forma forzosa. Paloma García, portavoz de Red de Acoge, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. En la cadena SER, Punto de Fuga. Y esos criminales, esos delincuentes, les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida. Los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a juzgar. Y después los vamos a encerrar. Son tan desalmados que son capaces de quitarle su pensión a una persona mayor. A esa persona mayor que hay veces que con angustia ve que no le alcanza para llegar a fin de mes. Eso va a ir cambiando. Pues ya veis que con un discurso muy similar del que venimos hablando llega el futuro presidente de Chile, José Antonio Kast, ganador de la segunda vuelta de las elecciones del pasado domingo y líder en el regreso de la ultraderecha al poder en Chile por primera vez desde la dictadura de Pinochet. Tenemos en línea a nuestro compañero de ADN Chile, Juan Espinoza. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto de saludarlo. Oye, ¿qué ambiente y sensaciones percibís en la calle una semana después? Lo primero que hay que decir es que la sensación ya se venía percibiendo desde varios días antes de la elección en la sociedad chilena. En estos días posteriores no hay alguien que sea indiferente a lo que ha ocurrido. Hay personas que son los adherentes de Janet Jara y los oficialistas que se han venido sintiendo un poco desencantados de su propia sociedad por el permitir que una persona como José Antonio Kast llegara a la presidencia de la República, y hay todo un otro sector que es el que ha apoyado a José Antonio Kast, que están muy esperanzados de lo que pueda ocurrir, del rumbo que pueda tomar el país en materia de seguridad, en materia de migración y sobre todo en materia económica. ¿Se encaja bien ahí el regreso de la ultraderecha al poder, además reivindicando la dictadura de Pinochet? Aquí se viralizó mucho la editorial de Carles Francino de hace algunos días respecto de cómo finalmente se está volviendo a una nostalgia de ciertos momentos oscuros, no solo en Chile, sino también en España, también en Argentina, y posiblemente esto vaya a tener un correlato en otros países donde quizás vamos a tener incluso una nostalgia al apartheid
o al secesionismo en los Estados Unidos. Es una cuestión que lamentablemente está siendo muy alimentada a través de las redes sociales y que en nuestro país está teniendo también una situación. Han pasado 52 años del golpe de Estado y claro, como Pinochet no fue derrocado, Pinochet se fue a partir de un plebiscito, las ideas del pinochetismo no se murieron. Cuando Pinochet fue detenido en Londres, hubo mucha gente que lo salió a defender. Cuando Pinochet murió en el año 2006, yo estaba saliendo de la educación secundaria, y hubo mucha gente que salió a defender la figura de Pinochet, y hoy esa defensa política que también tiene un relato en buscar, por ejemplo, la conmutación de las penas de estas personas para que cumplan finalmente el término de sus días en sus casas, también tiene un escenario. Tenemos con nosotros a alguien que nos viene a convencer de que América Latina no ha girado a la derecha, no es de derechas. Es nuestro amigo Alfredo Serrano, fundador y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tarea complicada después de lo que hemos visto en Chile, ¿eh? Tú dirás. Yo creo que a veces llegan las coyunturas, que son muy intensas, suelen opacar, hacer como una suerte de eclipse, y nos cuesta poner un poco en perspectiva. Yo estoy muy obsesionado con el verbo perspectivear, que no sé por qué la RAE no lo acepta de una vez, porque es muy importante en la vida y en la política de poner en perspectiva los resultados. Es cierto que el resultado de Chile es un golpe a la izquierda chilena, a la izquierda latinoamericana, a la izquierda iberoamericana por lo simbólico y lo referente que ha sido el proceso chileno, y además cuando la victoria ha sido de un candidato de ultraderecha, donde no esconde sus fobias a los temas migratorios, al Estado, con un lenguaje trampista muy intenso, muy duro. Es cierto eso, pero también es cierto que en Chile se viene produciendo en los últimos tiempos una suerte de vaivén, de idas y vueltas, de tensiones. Yo creo que no era correcto decir que todo Chile había girado a la izquierda hace 4 años cuando ganó Gabriel Boric en segunda vuelta. También yo creo que ese tipo de perspectiva, de prudencia y de rigor, yo creo que deberíamos de aplicarlo en el caso chileno. Ahora le toca la tarea complicada al presidente Kast de gobernar, que no es lo mismo que hacer campañas electorales diciendo cualquier cosa. Me parece que tiene la ardua tarea de resolver lo que le preocupa a la gente, y que quizás la bandera del odio, que ha sido en parte lo que ha logrado aglutinar un voto de derecha para ganar estas elecciones, bueno, yo creo que ahora la realidad cotidiana imperará, tendrá más dificultades, y por eso digo que la perspectiva chilena es que han sido constantes idas y vueltas desde la derrota de la dictadura pinochetista. Han habido periodos de Partido Socialista, a veces más a la izquierda, más moderado, partidos de derecha, y ahora pues tenemos esta nueva legislatura, pues sí, con un escenario, insisto, de ultraderecha, que a lo mejor hace mucho ruido, igual que hace mucho ruido Javier Milei en la Argentina, pero que solo lleva 2 años. Si uno mira lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años, también han sido anomalías los gobiernos de derecha los últimos 20 años, y yo creo que inclusive cuando miramos en global en la región latinoamericana, con números en términos de elecciones y gobiernos, y con disputas ideológicas, yo creo que no deberíamos de suscribir esta tesis a veces tan cacareada de que ha habido un giro radical hacia la derecha de la región. Claro, lo que sí que hay, Alfredo, es, no sé, cierta sensación de fracaso en la izquierda en América Latina, porque Boric llegó para responder a ciertas inquietudes que generaron las revueltas, ¿no? y las protestas en Chile en 2019. Eso sigue ahí, a eso todavía no se le ha dado respuesta, y en parte es fruto también de ese fracaso, ¿no?, del gobierno de Boric, que afecta a toda la izquierda de América Latina. ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que en el caso específico de Chile, yo comparto la tesis de que los logros sociales, económicos, que de alguna manera eran para respuesta a las grandes demandas de la sociedad chilena, han sido muy mínimos. No han cumplido las expectativas de la ciudadanía. Creo que ahí hay una cuota de responsabilidad por parte del gobierno
de Boric en la toma de decisión de políticas sociales, que yo creo que a veces con cierto miedo, con cierto apego a la moderación, incluso dejándole responsabilidades a partidos políticos que habían sido derrotados en las urnas, que hay que recordar que la conformación de esa suerte de Frente Amplio chileno le dio mucha responsabilidad a gobiernos que habían sido reducidos a lo marginal por voto popular. Yo creo que eso, unido probablemente a veces a un relato poco valiente, poco confrontativo, pues la democracia es confrontar ideas, no creo que le tengamos que huir a la cuestión de confrontar y de debatir y de disputar ideas. No siempre hay coincidencias con el que está enfrente como rival político. Yo creo que eso es cierto, que en Chile ha pasado esto, pero lo que ha pasado en Chile le podemos poner un contraejemplo donde la izquierda ganó unas elecciones por mayoría y por gran goleada hace muy poco tiempo, el año pasado, que es la mexicana, donde incluso no se cumplía también cierta tesis tan cacareada de la alternancia. Después de 6 años de Andrés Manuel López Obrador en Chile, gana Claudia Sheinbaum con el partido Morena por 30 puntos de diferencia a una suerte de cambalache de siglas que fue el PRI, PAN, PRD, juntándose en torno a una candidatura, y estas otras ensayos de iniciativas ciudadanas, Movimiento Ciudadano llamado en México, pues fueron derrotados por goleada. O el caso colombiano, que yo creo que la victoria de Petro en el 22 y a día de hoy, si uno revisa todas las encuestas habidas y por haber, incluso las que no suelen ser muy amigables con el petrismo, hablo de Inbamer, la última publicada, colocan a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda colombiana, el progresismo colombiano, como favorito. No digo que vaya a ocurrir porque todavía falta mucho, pero es cierto que a día de hoy el petrismo o las fuerzas de izquierdas en Colombia no son marginales, todo lo contrario. Por eso me parece que prefiero utilizar la palabra de un continente, de una región en disputa, obedeciendo siempre y atendiendo a la casuística de cada país. El caso chileno, comparto probablemente el no haber cumplido las expectativas en la gestión de Boric, y yo creo que eso hay que replantearse y preguntarse que no es ponérselo fácil a estas alternativas de ultraderecha, pero luego hay otras opciones, insisto, como la mexicana, la colombiana o la brasileña, que no son países cualesquiera y que creo que tienen victorias con claramente un discurso de izquierda, progresista o no neoliberal. Y sigue la disputa, como decías, con esa cita electoral en Colombia el próximo año, en 2026, y también en Brasil, ¿no? Para finalizar, me gustaría plantearte cómo ves los intentos de injerencia también de Estados Unidos en estos procesos electorales. Primero, que la ciudadanía, tanto en Colombia, pero en toda América Latina, rechaza abrumadoramente cualquier intento de injerencia por parte de Donald Trump y de restar soberanía. Y yo creo que eso hay que puntualizarlo, a lo mejor con alguna excepción en la región. Incluso la victoria de Milei, que a veces se ha planteado como que la injerencia de Trump ha sido la que explica el resultado. No me olvido que las legislativas intermedias, después de 2 años del gobierno de Milei, obtuvo un 41%, es decir, muy por debajo de la sumatoria de los partidos de la derecha tradicional en el caso argentino. Yo creo que el pueblo latinoamericano, el caso colombiano, el caso mexicano, el caso brasileño, le dan la espalda a todo lo que viene de Donald Trump. De hecho, en Colombia, la derecha colombiana no sabe qué ficha colocar para poder ganar las elecciones. Ya fracasó en el 22, inventando figuras llamadas outsider como Rodolfo Hernández. Esta vez está intentando lo mismo con Abelardo de la Espriella. Lo intentaron con periodistas de derecha como Vicky Dávila y algunas otras candidaturas. Y saben que tienen grandes dificultades. De hecho, el uribismo es una minoría intensa en Colombia, pero que no alcanza ni siquiera colocarse en segunda vuelta. Lo mismo le pasa en Brasil. En Brasil, la única vez que perdió en el último tiempo la izquierda brasileña es cuando metieron preso injustamente, y así lo reconocieron los órganos judiciales, a Lula en la cárcel, que no es un caso tampoco menor. Y yo creo que ahora, si Lula se presenta, todavía habrá que ver, falta un poco más, es en octubre las elecciones en Brasil, todas las encuestas también coinciden en que son favoritos. Después, insisto, luego cuando se acerque las fechas electorales tendremos más
información, pero ahora mismo tanto la izquierda colombiana como la izquierda brasileña, después de periodos de gobiernos de izquierda, siguen estando, insisto, en todas las encuestas como posibles favoritos, y eso se justifica, yo creo que por una combinación de valentía, de confrontación de ideas, de decir lo que realmente piensa en base a una matriz ideológica, y también en haber hecho las cosas en materia económica y social, yo creo que bastante mejor de lo que lo venía haciendo la derecha. Pero efectivamente queda un mundo para esas citas electorales. Mucho. Alfredo Serrano, muchísimas gracias como siempre por tu ayuda. Un fuerte abrazo. Pues esto es todo por este domingo. Os seguimos acompañando, ya sabéis, el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @Punto de Fuga, y en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. ¡Felices fiestas! Nos escuchamos el próximo domingo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.